Hola, buenos días, bienvenidos a una nueva sección de Teología Takeaway. Como os he comentado, estas secciones que hago, en estos temas que trato, ¿no? No intento dogmatizar, esta es mi opinión, intento que esté fundamentada en la Escritura, en la Biblia, y también en los estudios de teología que yo he realizado. Es mi humilde opinión, podéis compartirla o no compartirla, pero a mí me gustaba y quería dejar constancia de la misma. Hoy vamos a tratar un tema sobre la sola Biblia, sola Escritura, sola Biblia, sola Escritura. Y primeramente lo que me gustaría es dejar claro lo que la Biblia no es, o cómo no se debe utilizar. Bueno, primeramente la Biblia no es un libro de ciencia, no podemos ir a la Biblia a buscar las respuestas científicas, ¿no? Porque la Biblia no ha sido escrita con ese propósito, la Biblia no tiene ningún propósito científico, ¿no? Este es un mal uso de la Biblia, si estamos buscando respuestas científicas en la Biblia no la vamos a encontrar. Lo que tampoco la Biblia es un libro de autoayuda, de estos de que vas al kiosco y te compras un libro con las 10 cosas que deberías hacer, y si haces esas 10 cosas o sigues esos 10 consejos, tu vida será exitosa, no tendrás problemas, encontrarás la paz interior. La Biblia no es un libro de autoayuda tampoco. No es un libro que podemos ir a abrir y a buscar el versículo que mejor nos viene cada día, ¿no? ¿Verdad? La Biblia no ha sido escrita con ese propósito. Es verdad que la Biblia nos anima, encontramos versículos de consuelo, pero no es un libro de autoayuda, la Biblia tampoco, ¿verdad? La Biblia no es un libro hermético o gnóstico, en el cual para acceder al conocimiento de la misma uno tiene que acceder a un nivel superior de conocimiento, ¿verdad? Como la cábala judía, ¿no? Uno no tiene que ir a la Biblia a buscar códigos secretos, numéricos o palabras concretas, ¿verdad? La Biblia es mucho más sencilla, es verdad que hay pasajes más oscuros, pero la Biblia en general está diseñada, ha sido escrita y ha sido dejada para que podamos entenderla, y apunta ni más ni menos que al plan de Dios de salvación para el hombre, ¿no? Y la Biblia debe ser leída e interpretada desde un punto de vista cristocéntrico, ¿no? Cristo es el centro de la revelación. Entonces tenemos que aprender a ver a Cristo en el Antiguo Testamento, y por supuesto en el Nuevo es más fácil, ¿no? Pero la clave hermenéutica, la clave para interpretar la Biblia es siempre Cristo. Es la gracia de Dios, son las promesas mesiánicas en el Antiguo Testamento que tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento, y es la esperanza del regreso de Jesús, ¿verdad?, al final de los tiempos. Esta es la clave, ¿no? Cristo es la clave, digamos, es la llave que abre la hermenéutica bíblica. Si preguntásemos en una universidad hoy en día, a los estudiantes que entran en una universidad, si creen o no que existe una verdad absoluta, muy probablemente la respuesta abrumadoramente mayoritaria sería que la verdad es relativa, la verdad depende. Para ti es la Biblia, pero para mí no. Puede ser otro libro, o la verdad es la mía propia, o no existe ningún tipo de verdad, ¿no? La verdad lo es dependiendo de la persona, por lo tanto, de sus circunstancias, de la cultura, etc. Por lo tanto, afirmar categóricamente y de forma dogmática que algo es bueno o malo, correcto o errado, importante o accesorio, verdad o mentira, nos coloca a los evangélicos, a los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, en la esfera de lo políticamente incorrecto. Esto no es políticamente correcto y es intelectualmente inaceptable que alguien nos diga que en la Biblia que la Biblia es la palabra de Dios, que contiene la verdad de Dios, ¿verdad? Esto no es políticamente correcto e intelectualmente inaceptable y menospreciable. El hombre y la mujer modernos deben estar abiertos a todas las opiniones. Esto es lo que se nos enseña, ¿no? Tener una mentalidad abierta. Y claro que sí, no podemos ser personas tampoco cerradas. Hay formas de vivir la vida diferente a la nuestra, y tenemos que ser generosos, comprensibles, tolerantes, pero en cuanto a la verdad, no podemos tolerar que haya más de una verdad. Es contradictorio. Una cosa no puede ser blanco y negro al mismo tiempo, es blanco o es negro, y si es blanco y negro sería gris en todo caso, ¿no? ¿Verdad? Pero lo negro no puede ser amarillo, no puede ser rojo. Entonces hay verdades que son incontrovertibles, ¿no? Y la verdad de la palabra de Dios para nosotros no es negociable. Es la verdad de Dios para nosotros, como digo, no puede ser negociable. El hombre y la mujer modernos, y nosotros también, como parte de esta modernidad, se nos enseña que debemos estar abiertos a todas las opiniones, perspectivas y creencias. ¿Por qué? Porque la verdad no puede ser conocida. No puede ser conocida. Es más, no existe tal cosa como la verdad. Un punto de vista es tan válido como el otro. Esta es la filosofía de moda, el relativismo, ¿verdad?
Un relativismo que ha introducido el caos ético, porque ya todo es válido, depende del punto de vista con que se mire, ¿no? El caos ético en nuestras sociedades, y ha erosionado los principios y valores bíblicos en la misma Iglesia del Señor, ¿no? En abierta oposición al relativismo moral y teológico se levanta el principio de la sola Escritura. Entonces nosotros seguimos diciendo: la verdad de Dios es la Biblia claramente nos dice lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que agrada a Dios, lo que desagrada a Dios, cómo deberíamos adorar a Dios, qué es lo que Dios espera de nosotros, cuál es nuestra propia condición de necesitados, de pecadores, cómo es Dios, un Dios santo, un Dios que no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿no? Su majestad, su santidad, su grandeza, nos habla del gran misterio de la encarnación, de la muerte expiatoria en la cruz del Señor Jesucristo, todos los beneficios que eso conlleva para aquellos que por la fe creen en la salvación que Él ha provisto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí creemos, claro, creemos que hay una verdad, creemos que la verdad no es relativa, la verdad en cuanto a Dios y a su palabra no es relativa. Por lo tanto, afirmamos que Dios ha hablado. ¿Dónde vamos a encontrar estas respuestas definitivas, libres de error, pertinentes y con autoridad más allá de las corrientes filosóficas del momento, ¿no? Porque lo que vemos cuando uno estudia filosofía o lee filosofía o ciencia política o sociología, es que estas corrientes filosóficas, políticas pasan, son pasajeras, son modas, ¿verdad? Estaba de moda el marxismo, estuvo de moda el neoliberalismo, hay corrientes filosóficas desde el platonismo, aristotelismo, Kant, mil y una escuela, ¿no? ¿Verdad? Y entonces esto todo cambia, todo está en movimiento, por esta misma razón, todo es relativo. Pero nosotros decimos que la verdad de Dios permanece, no está sujeta a las modas, no está sujeta a caducidad, sino que permanece, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrarlo? Nuestra respuesta es que si quieres encontrar una verdad que permanezca, que no esté sujeta a las modas, que no pase con el tiempo, ¿verdad? Que no esté sujeta a revisionismo constante, es la palabra de Dios, es la Biblia. Dios ha hablado, no nos ha dejado sin testimonio, no nos ha dejado a merced de nuestra propia sabiduría caprichosa y cambiante. Él nos ha regalado la Biblia, que es de principio a final inspirada por Dios, infalible, ¿verdad? Verdad. Y toda ella con autoridad, y en ella encontramos las verdades en las cuales creer y las normas por las cuales conducirnos en la vida. Durante la Edad Media, la Iglesia elevó a tradición eclesiástica al mismo nivel que la Biblia, concediéndole igual autoridad y valor. Entonces, durante la Edad Media, y quizá un poco antes también, pero especialmente durante la Edad Media, la Iglesia Católica Romana elevó al mismo nivel que la Biblia la tradición. Y la tradición era pues todo el conocimiento que se había guardado, lo que los padres de la Iglesia habían dicho, lo que los concilios, ¿verdad?, y reuniones de la Iglesia, ecuménicas, etcétera, habían dicho, y esto estaba al mismo nivel que la Escritura. Entonces estaba la Biblia y estaba la tradición de la Iglesia, todo el conocimiento acumulado durante los siglos por los sínodos, concilios, etcétera, ¿no? Por tradición se entiende y entendieron todas aquellas prácticas y creencias extrabíblicas que no estaban en la Biblia y que han sido añadidas, incluidas en la liturgia, en el cuerpo dogmático, la doctrina de la Iglesia. Todas las decisiones de los concilios y papas se convirtieron en aquel momento y hasta ahora en la Iglesia Católica Romana como fuente de autoridad, ¿no?, que competía o al mismo tiempo estaba pues en paralelo con la Biblia. En oposición a esto, los reformadores, Lutero, Calvino y otros reformadores de otras naciones, ¿no?, de otros países, ¿no?, también incluidos en España, los españoles, afirmaron rotunda y exclusivamente la sola Escritura, la única fuente de autoridad para la Iglesia, en la cual la Iglesia se edifica o la Iglesia se desmorona y se viene abajo, es la Biblia, es la palabra de Dios, es la fuente de autoridad, es nuestra autoridad última y definitiva. Todas las decisiones de los concilios y de los papas, dijo Lutero y otros reformadores, que se habían convertido en fuente de autoridad, aunque los
habían errado en muchas ocasiones y en multitud de ocasiones. En oposición a esto, como digo, los reformadores afirmaron rotunda y exclusivamente sola Escritura como última y única autoridad. Y en palabras de la Confesión de Westminster, ¿no?, de este libro que usamos aquí en la Iglesia, es un poco más complicado de entender que el Catecismo de Heidelberg, ¿no?, pero también es muy útil, especialmente el Catecismo Menor, que es mucho más fácil de entender. Pues en palabras de la Confesión de Westminster, en el capítulo 1 de las Santas Escrituras, en el artículo 6, encontramos la siguiente afirmación: el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, para la gloria de Dios, todas las cosas concernientes a la gloria de Dios, concernientes a la salvación y a la fe y a la vida del hombre, están expresamente expuestas en las Escrituras, en la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. O se puede deducir de ellas, por buena y necesaria consecuencia, a esta revelación de su voluntad, nada ha de añadirse, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, algo que conocemos. Hay mucha gente que dice, no tengo una nueva revelación del Espíritu. No, oiga, si está en la Biblia, no es nueva. Y si no está en la Biblia, yo no le doy crédito. Discúlpeme, pero mi fuente última, definitiva e infalible es la Biblia, no una revelación que usted haya tenido particular. Entonces, no debe añadirse nada a la Biblia, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres, porque haya sido útil durante siglos. Bueno, puede seguir siendo útil, pero no podemos añadirlo, no podemos dar autoridad a esto, ¿verdad? Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que se entiendan de una manera salvadora las cosas reveladas por la palabra. ¿Qué queremos decir con esto? Que no es solamente con que estudiemos la Biblia o que escuchemos un sermón, necesitamos la obra del Espíritu Santo para que ilumine nuestro entendimiento y podamos conocer las verdades que están reveladas en la palabra de Dios. Bueno, un título, ¿no?, para esta pequeña sección que voy a tratar ahora. La palabra de Dios está inspirada por Dios. La Biblia está inspirada por Dios y en este punto católicos y protestantes estamos de acuerdo. La Biblia está inspirada en un sentido único, que la hace diferente de la tradición. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda. No podemos menospreciar ningún pasaje de la Escritura. Que nosotros no lo comprendamos, que nos cueste, que a veces algún pasaje sea más oscuro o no entendamos su sentido, no quiere decir que ese pasaje no esté inspirado. No podemos hacer esta distinción entre lo que nos parece inspirado y lo que no lo es, porque estaríamos siendo nosotros jueces de la Escritura misma y jueces de la verdad. Y es la verdad la que nos juzga a nosotros y es la Biblia la que nos examina a nosotros, no nosotros a la Biblia. No nos confundamos. La palabra griega para inspiración es theopneustos, que significa literalmente exhalada por Dios mismo. No hablamos de nuestra respuesta subjetiva, la Biblia me inspira, ¿verdad? Yo leo la Biblia y la verdad es que me inspira la Biblia, ¿no? Es inspiradora, sino de una verdad objetiva. No es lo que yo sienta cuando leo la Biblia, no es ni siquiera lo que yo crea acerca de la Biblia, es lo que la Biblia es por sí misma. ¿Me puede inspirar o no? ¿Me puede hablar en ese momento o no? ¿Verdad? ¿Puedo encontrar en ese momento lo que estoy buscando o no? Pero la Biblia, lo que es la Biblia, no cambia. Es la verdad de Dios que realmente si nos acercamos por fe en una actitud correcta, la Biblia siempre nos habla. El problema de que la Biblia nos hable no es de la Biblia misma, estará en nosotros, en nuestra actitud cuando nos acercamos a la Biblia, ¿no? ¿Verdad? No está en el problema no está en la Biblia. No hablamos de nuestra respuesta subjetiva, como decía, la Biblia me inspira, es inspiradora, sino de una verdad objetiva que la Biblia contiene, o que la Biblia es exhalada por Dios, ¿verdad? La Escritura tiene un origen divino, procede de la misma boca de Dios. La Biblia no es meramente un conjunto de escritos humanos, de sabiduría para nosotros. En palabras del apóstol, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21, dice lo siguiente: entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y esto es muy importante, porque cuando hablamos de la necesidad de la Iglesia, es que la Biblia se ha escrito para la Iglesia, y se debe leer, interpretar y aplicar en un contexto de comunidad, ¿no?
Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las Escrituras no son un mero producto intelectual humano o un acto de voluntad del hombre. No fueron escritas por hombres movidos, fueron escritas por hombres movidos por el Espíritu Santo. Jesucristo, la palabra hecha carne, el verdadero Dios y el verdadero hombre, sin error o sin pecado. De igual manera la Biblia une lo humano y lo divino sin error, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando contemplamos a la persona de Cristo en su vida, en su caminar terrenal, pues ahí encontramos como una paradoja, ¿no? Y es una paradoja evidente, porque lo que vemos es un hombre, o lo que vieron fue un hombre sin apariencia tampoco, era un hombre como los demás, caminaba entre los demás, y tanto es así que en su propio pueblo, en su propia aldea, después de leer la Escritura y decir estas palabras se han cumplido hoy aquí, sus propios vecinos dijeron: ¿quién es este? No es este el hijo de José. ¿Quién se cree este que es? ¿Verdad? Y algunos incluso intentaron despeñarle, ¿no? Porque sabía lo que estaba diciendo Jesús, sabía lo que se estaba atribuyendo a sí mismo, ¿no? Entonces, hay una paradoja en Jesús. Es un hombre como nosotros, vemos su debilidad, tiene que comer, llora ante la tumba de Lázaro, sufre en la cruz, es desamparado como nosotros lo hemos sido, llora y sufre como nosotros, ¿verdad? Está sujeto a las limitaciones humanas. Pero al mismo tiempo, Colosenses nos dice que en él habitaba plenamente corporalmente la plenitud de la deidad. Él era Dios. Y en la Biblia es lo mismo. ¿Cuál es el tropiezo que muchos encuentran en Jesús? ¿Cómo él podía ser Dios? ¿Cómo Dios puede hacerse hombre? ¿Cómo un hombre débil que muere en la cruz puede ser Dios? Claro, hay una paradoja, evidentemente. Hay una paradoja. En la Biblia es lo mismo. Como este libro, ¿verdad? Un libro, aquí tengo varias, ¿no? Como la Biblia, un libro escrito puede ser la palabra de Dios, ¿no? Que lo podemos romper, ¿no? O que ha podido ser contaminado con el paso de los siglos, ¿no? Que ha podido ser escrito ya con otro tipo de motivaciones para engañar a la gente. Bueno, pues ahí tenemos la misma paradoja que en Jesús. Es un libro escrito por hombres, pero es la palabra de Dios, porque esos hombres fueron inspirados por Dios, ¿verdad? Y creemos que el Espíritu Santo ha guardado ese depósito, la palabra de Dios, hasta el día de hoy, sin error, ¿no? Entonces ha sido inspirada, ha sido exhalada de la boca de Dios. Es infalible e inerrante, no contiene errores la Biblia. Eso es lo que afirmamos los evangélicos, ¿no? Conservadores. Si la Escritura procede de la misma boca de Dios, por lo tanto la conclusión lógica es que debe ser verdad. Y el apóstol Juan, en Juan 17, versículo 17, usando las palabras de Jesús en esta oración, la oración sacerdotal, dice: tu palabra es verdad. Porque entraríamos en un problema, claro. Si la palabra de Dios contiene errores, no puede ser verdad. Pero la palabra de Dios no contiene errores. El error siempre es el nuestro, el del intérprete, ¿verdad? O el del traductor, en su caso. La Iglesia puede errar. Las personas podemos errar. Los concilios y las confesiones, las iglesias pueden errar. Pero la Escritura obligatoriamente no puede errar. No contiene error. Entonces el error será el nuestro a la hora de interpretarla, ¿verdad? A la hora de traducirla, a la hora de aplicarla, a la hora de comprenderla, pero no de la Escritura. El error será nuestro, ¿verdad? Si las Escrituras proceden de Dios, por lo tanto deben ser verdad, todas ellas verdad, desde el primer al último de sus escritos, y desde la primera de sus palabras a la última. Acerca de cualquier asunto del cual la Escritura hable y se posicione, sea religión, historia, ¿verdad? Cualquier consejo, instrucción, mandamiento, debe ser considerado normativo y sin traza de error. Los reformadores decían que allí donde la Escritura habla, nosotros hablamos. Y donde la Escritura calla, nosotros callamos, ¿no? Y es una cosa muy importante, porque a veces las iglesias hablan donde no tienen que hablar. Y le decimos a la gente cómo tiene que vestirse, qué es lo que tiene que ponerse, qué es lo que tiene que hacer en su vida privada. Claro, donde la Escritura hable, ¿no? Donde la Escritura habla, hablamos. Pero donde la Escritura no habla, es mejor guardar silencio, ¿verdad? Porque si no estamos ocupando una autoridad y exigiéndole algo a las personas que Dios no les exige, y nosotros nos vemos en ese papel de autoridad que no deberíamos tener, no nos corresponde. ¿Qué les podemos decir a aquellos que afirman que la Biblia está plagada de contradicciones? Porque mucha gente nos dirá, la Biblia tiene contradicciones, ¿no?
Pues que en la mayoría de los casos, como decía antes, estas contradicciones se deben a una pobre interpretación y deficiente estudio de los textos. Al no armonizar esos textos con el resto de la escritura, hay otro principio hermenéutico de interpretación de la escritura, que es la Biblia se interpreta ella misma, ¿verdad? Entonces hay que buscar versículos paralelos, Antiguo, Nuevo Testamento, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Tenemos que usar la Biblia para interpretar la Biblia. Un principio, como digo, fundamental es de interpretación bíblica, de hermenéutica bíblica, es la Biblia se interpreta a sí misma. Debemos concluir que todos los problemas con relación a este tema son nuestro problema. Problemas causados por la transmisión del texto o malas copias, traducciones pobres, limitaciones de comprensión y habilidad de los intérpretes, pero nunca un problema con la escritura misma. Estas son las palabras de Agustín, del padre de la Iglesia, de San Agustín de Hipona. Estoy convencido firmemente que los autores estuvieron completamente libres de todo error. Y si en sus escritos me sorprende algo que parezca oponerse a esta verdad, no dudo al suponer que el manuscrito es deficiente, sino que el traductor no percibió el sentido de lo que se decía, o yo mismo he errado al entenderlo. Entonces Agustín, ¿qué decía cuando se encontraba un problema en la escritura? Decía, o el traductor o el copista hizo mal su trabajo, o yo tengo un problema de comprensión. Pero nunca achacaba error a la escritura. De nuevo, citando la Confesión de Westminster, de nuevo, capítulo 1 de las Santas Escrituras, artículo 9, nos recuerda este principio. La regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Y por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje, cuyo significado no es múltiple sino uno, ¿verdad? Una sola verdad, no varias, es diferente en cuanto a la aplicación, este se debe buscar y establecer por otros pasajes que hablen con más claridad del asunto. Está clarísimo. Cuando encontramos un pasaje difícil, tenemos que buscar otros pasajes que estén relacionados con ese mismo pasaje, que nos den más luz sobre el pasaje. La Biblia se interpreta a sí misma. A pesar de que unos años atrás algunos teólogos conservadores comenzaron a hablar de la Biblia como infalible en lo que se enseña, aunque falible en los detalles históricos, cosmología, su visión acerca de nuestros orígenes, etcétera, en respuesta a esto, la posición ortodoxa e histórica es: la Biblia es inerrante en todo lo que enseña. Es decir, en todo lo que enseña no hay error alguno, en cualquiera de los aspectos o campos a los que se refiera. Algunos hablan de inerrancia limitada, pero nosotros seguimos afirmando que la Biblia está libre de todo error, que es inerrante y que es infalible, la infalible palabra de Dios. La autoridad, vamos a hablar de la autoridad de la Biblia en esta siguiente sección. Con autoridad, la Biblia nos habla con autoridad, la Biblia tiene autoridad. Debido a que la Biblia es la inspirada palabra de Dios y está libre de todo error, tiene autoridad acerca de todo lo que dice. Autoridad acerca de todo lo que dice. Los cristianos tenemos una norma suprema para nuestra fe y para la práctica de la misma, donde la Biblia habla acerca de la fe, de la salvación por la fe, la justificación por la fe, etcétera, etcétera, cómo una iglesia se organiza, cuáles son los oficios, cómo deberíamos vivir, cuál es la forma de agradar a Dios, qué son aquellas cosas que no agradan a Dios. Esto es norma de fe para nosotros. Nosotros debemos obedecer lo que la Biblia dice. Una norma por la que debemos vivir una vida que agrada a Dios. Una norma y verdad absoluta por la cual regirnos más allá de las modas filosóficas y cambios culturales y sociales. La sociedad cambia, ¿verdad? Que hay muchas cosas que en sí no están mal y otras cosas que están en clara oposición con lo que la Biblia dice. Donde la Biblia ha hablado, nosotros no seguimos las modas, ¿verdad? Podemos respetar a las personas, no vamos a decirle a nadie cómo tiene que vivir, pero sí predicamos con libertad lo que nosotros creemos que la Biblia dice y que desagrada a Dios. Entonces, como tenemos libertad para predicar, no queremos insultar a nadie, no queremos entrar en conflicto con nadie, ¿verdad? Entrar en un combate, en una guerra, pero tenemos derecho para expresarnos y expresar lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Con respeto por los demás también, pero con la libertad plena de poder hacerlo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de Dios. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, guardar la Escritura, obedecer la Escritura, es algo sabio para nosotros, para los creyentes, ¿no? Debemos guardar la Escritura. No hacerlo de una forma farisaica, no hacerlo para que nos vean, para aparentar, ¿verdad? Sino ver que eso es el pan nuestro de cada día, alimenta nuestras almas, ¿no? Nos transforma, nos cambia, ¿no? Y el espejo de la Escritura es un espejo honesto con nosotros. Debemos mirar nosotros primeramente al espejo y dejar que la Escritura nos transforme y nos cambie por medio de su Santo Espíritu, por medio del Espíritu de Dios. Cada palabra será probada como verdadera hasta que pase el cielo y la tierra, hasta que todo lo que la palabra ha predicho y tiene que suceder tenga su justo cumplimiento. Toda ella tiene autoridad, desde la más pequeña marca a la más pequeña letra. En resumen, Él afirma la autoridad de toda la Biblia para todos los tiempos hasta que Él vuelva. Por lo tanto, la Biblia no pasa de moda, ¿verdad? No pasa de moda. La Biblia es suficiente. ¿En qué sentido decimos que la Biblia es suficiente? Pues yo tengo aquí un montón de libros, comentarios de la Biblia, muy útiles, ¿no? La mayoría son buenos comentarios, fieles a la Escritura, pero yo no puedo poner un comentario bíblico o de un texto bíblico en la misma posición, dándole la misma autoridad que la Biblia, no. Son herramientas, pero la Biblia es nuestra autoridad última, suprema, definitiva y suficiente, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando decimos que la Biblia es suficiente? Todo lo que necesitamos en cuanto a la doctrina, a moral, asuntos de orden eclesial, se encuentra en la Escritura. Los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento son suficientes para equipar al pueblo de Dios para toda buena obra. No solo para alguna buena obra, o la mayoría de las buenas obras. No, la Biblia nos equipa y nos prepara para toda buena obra, en toda circunstancia y en toda situación. La Biblia es completa, está completa, no le falta nada, no carece de nada, es única y es suficiente. Para los cienciólogos como Tom Cruise o John Travolta, está la Biblia más Mary Baker Eddy, ¿verdad? O el fundador de la cienciología. Para los mormones, el libro del Mormón. Para los testigos de Jehová está la Biblia más la Atalaya. Para los adventistas del séptimo día, las revelaciones de Ellen White. Para los católicos romanos está la Biblia más la tradición, como hemos dicho antes, y el magisterio de la Iglesia, la enseñanza mediada por la Iglesia y su jerarquía. Para los modernistas está la Biblia más la razón, el sentido común y los últimos descubrimientos científicos, ¿no? Todo tiene que juzgar a la Biblia. Para todos ellos está la Biblia y algo más. Y para nosotros, los evangélicos, los protestantes, conservadores, está la Biblia y nada más. La Biblia es suficiente. No decimos que Dios no hable en otros asuntos, ¿no? Que no podamos ver la belleza de Dios en la creación. Creemos en la gracia común y entonces Dios habla en otras esferas de la vida y podemos contemplar la belleza de Dios. Dios da sabiduría a los científicos, ¿no? ¿Verdad? Para que hagan ciencia, a los poetas para que escriban poesía, a los artistas para que podamos contemplar una obra de arte bella y podamos gozarnos. ¿De dónde viene la belleza? Sino de Dios, ¿no? ¿Quién es el artista, el mayor artista, si no es Dios? Entonces Dios da dones a los hombres en diferentes esferas y podemos contemplar algo de Dios en todas esas esferas, ¿verdad? Dios no está ausente de ninguna de esas esferas. Pero lo que decimos es que Dios habla de forma definitiva en la Biblia, y la Biblia es suficiente para conocer a Dios de una forma que no podemos conocerlo mediante la belleza en el arte, mediante la belleza de la poesía, mediante los descubrimientos de la ciencia, ¿verdad? La Biblia nos habla de forma diferente. Por eso decimos, ¿en qué sentido es la Biblia suficiente? Es suficiente para revelarnos todo el camino de salvación, Efesios 1:15, Colosenses 1:9, Filipenses 1:9. Para revelarnos todo el consejo de Dios, su voluntad en la palabra y en la creación, Salmo 19. Por lo tanto, nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Los paganos
por lo tanto no tienen excusa. ¿Por qué? Porque por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, Dios no cree en los ateos. Tú, amigo, quizá me vas a escuchar y eres ateo. Te voy a decir, Dios no cree en ti. Tú no creerás en Dios, pero eso no cambia la realidad de que Dios exista, ¿verdad? Pero Dios no cree en los ateos, porque no hay nadie ateo. Todo el mundo sirve a alguien, todo el mundo tiene algún Dios, ¿no? O él es mismo su mismo Dios, o su propia razón, o el dinero, o el sexo, o una imagen. Todo el mundo sirve a alguien, como decía Bob Dylan, ¿no? Todo el mundo sirve a alguien, todo el mundo tiene algún Señor. No hay excusa para nadie, porque Dios se ha revelado de diferentes formas. Lo ha hecho en la creación y lo ha hecho de una forma ya especial en la revelación especial en la Biblia. La Escritura es suficiente para nosotros. Creemos que es la verdad de Dios. Es suficiente para mostrarnos la verdad y la voluntad de Dios en conjunción con el correcto uso de la razón y la asistencia del Espíritu Santo. Porque creemos en la interpretación de la Biblia y en el uso de la razón también para interpretar la Biblia. Es un libro, al final de cuentas, ¿no? Y tenemos que usar nuestra razón, ¿verdad? Tenemos que usar nuestra razón. Pero es una razón que está asistida por medio del Espíritu Santo. Porque solamente con la razón, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la luz del Espíritu Santo, estamos ciegos. Y la Biblia es un libro cerrado para nosotros. Discernimos el significado de la Biblia no por medio de las experiencias místicas, no por medio de una experiencia que tengamos nosotros, mística, ¿no? ¿Verdad? Sino a través del estudio y la meditación seria y constante en las inmutables verdades divinas de Dios. No es que Dios me hable esta noche lo que tengo que comunicar a la iglesia el próximo domingo, sino yo tengo que estudiar la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que usar comentarios también sin darle la misma autoridad que la palabra de Dios, tenemos que usar libros, podemos leer la prensa, ¿verdad? Y encontrar cosas útiles, elementos útiles que nos ayuden a expresar esa verdad de una forma actual para alcanzar al hombre moderno, ¿verdad? Usamos la razón con la asistencia del Espíritu Santo. Estudiamos seriamente, meditamos seriamente en esas constantes e inmutables verdades divinas. El cristiano puede, sin la ayuda del magisterio de la Iglesia y la tradición eclesiástica, conocer más de Dios y hacer creer su fe. No necesitamos el magisterio de la Iglesia, ni la tradición de la Iglesia, ni otras fuentes, ¿verdad?, extra. La Biblia es suficiente. Esto no quiere decir que no existan textos y doctrinas difíciles en la Biblia. Claro que sí. Pero la mayor parte de la verdad de Dios es una verdad sencilla y clara que hasta los niños pueden entender. Pues seguimos creyendo que la Biblia no es que contenga la verdad de Dios, como Barth decía, sino que la Biblia es la verdad de Dios, desde el principio al final, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pues tratemos la Biblia así y estudiemos la Biblia, ¿verdad? Pidamos la ayuda del Espíritu Santo para entender lo que está revelado en la Escritura, porque realmente es maravilloso, hace sabio al sencillo, ¿verdad? Y nos muestra el camino hacia el cielo y nos muestra el carácter de Dios, y en ella podemos conocer a Dios. Pues que tengamos en alto respeto y que realmente seamos personas del libro, seamos personas del libro, personas de la Biblia. Gracias.